Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios en Zacarías, capítulo 12. Nuevamente un profeta post-exilio. Y vamos a hacer una oración. Padre Santo, te pedimos en esta tarde que tú bendigas tu palabra. Cualquiera que sea el momento que mi hermano o mi hermana abra este archivo, este video y lo vea, sea de bendición, de aprendizaje, y que podamos ver tu gloria, podamos ver tu enseñanza y podamos acatar y hacer lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este capítulo 12 de Zacarías vemos claramente cómo el Señor está hablando acerca de cosas que van a suceder en el futuro, cosas que van a suceder que tienen que ver, claro, con la liberación de Jerusalén, de su pueblo, y cómo Dios de una manera extraordinaria, fenomenal, sobrenatural, protege y cuida de su pueblo. Zacarías 12:1 dice, profecía de la palabra de Jehová. Claramente deja establecido Zacarías que esto no es palabra de hombre, no es opinión de hombre, no es idea de hombre o de mundo, opinión humana, sino es plenamente palabra de Dios. Es una profecía, y la palabra profecía aquí también se puede traducir como una carga, como que algo que el Señor deja sobre Zacarías para hablar de a Israel por el contexto y por lo que dice más adelante, porque dice acerca de Israel, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Así que claramente la Biblia es el mejor comentario de la Biblia, y claramente este pasaje nos enseña lo que Dios quiere hablar acerca de Israel. Y algo que vamos a hablar en el versículo 1 es que Dios comienza con una gran alabanza acerca de Él como creador, de todo su gran poder que Él tiene. Ese creador que dice aquí que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Como diciendo, quien dice estas palabras no es el hombre, sino es el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el creador de la tierra y el creador del espíritu del hombre. Ese es el quien va a hablar acerca del pueblo de Dios, acerca del pueblo de Israel. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Así que tenemos ahora, hermanos, de los versículos 2, 3 y 4, cómo Dios defiende a su pueblo. Dice, he aquí, como diciendo, pongan mucha atención, esto que va a hablar ahora en el 2, 3 y 4 es muy importante. Yo pongo, hablando Jehová de los ejércitos, va a decir, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos que alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Esto nos habla de ese alcance universal, la intervención de Dios milagrosamente para salvar a su pueblo. Y Jerusalén va a ser esa copa que van a beber otras naciones, van a experimentar, se refiere a eso, la copa, a la experiencia que van a tener otras naciones que van en contra de Jerusalén, de Israel, que son sus enemigos, pero cómo el Señor las defiende, cómo Jerusalén va a ser defendida y fortalecida por Dios. Y podemos pensar en una de esas pueblos que los va a hacer temblar o pueblos enemigos de Dios, pues es el mundo musulmán, que siempre está atacando y ha querido atacar y destruir a Israel, y es un enemigo que va a temblar, como dice el versículo 2, ¿verdad?, de esta porción. Y luego tenemos en el versículo 3 que dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto nos habla de lo que está pasando, ¿verdad? Que pueblos se van a unir para venir a destruir a Israel, pero no podrán porque Dios los va a defender y Dios los defiende. Y lo vemos hoy en día como todos alrededor de Israel están en guerra o quieren estar en guerra con Israel. Pero Dios, ¿verdad?, sostiene y ha puesto a Jerusalén por piedra pesada. Y entonces dice que cuando las otras naciones o pueblos se cargan contra ella, son despedazados, como diciendo, se topan con
con Dios, se topan con la torre fuerte, con la piedra pesada, ¿verdad? Que hay ahí en Jerusalén y que es el cuidado y la protección de Dios. Y bien dice que todas las naciones de la tierra se juntan para ir contra ella. Aún así, ¿verdad? Dios está con su pueblo, Dios los defiende, y aunque todas las naciones se junten contra ella, ¿verdad? Dios sigue sosteniendo a Israel, a Jerusalén. Y aquí quiero comentar algo, hermano. Yo he escuchado testimonios ahora que estuve en Israel en el 2017 de la manera eficiente del ejército que tienen, cómo Dios los ha bendecido y también cómo Dios los ha protegido milagrosamente, porque esa sabiduría viene de Dios para que ellos puedan tener una de las mejores protecciones, defensa de ejército nacional que tienen, también para tener las mejores armas del mundo y para tener las mejores estrategias y sobre todo cómo Dios los ha librado de muchos misiles y cómo milagrosamente a veces son desviados o son explotados, como lo dice aquí la Biblia, son despedazados en los cielos de una manera milagrosa y se cumple lo que dice esta profecía, lo que dice esta palabra, que Jerusalén es una piedra pesada porque Dios la protege. Muy bien, hermanos, en el versículo 3 y también en el versículo 4 tenemos una frase que se repite que dice en aquel día. Se me había pasado comentar. Es una frase que se repite varias veces, 6 veces para ser exactos, en los versículos 3, 4, 6, 8, 9 y 11, que se refiere, hermanos, a esa serie de eventos que van a acontecer en el futuro con respecto a esas cosas con relación a la segunda venida de Cristo y también con que tiene relación con su pueblo Israel. Y dice en el versículo 3, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, ya lo vimos, pero ahora en el versículo 4 dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Claramente nos habla de la protección perfecta, sobrenatural de Dios sobre su pueblo Israel. Claramente nos dice que en aquella época, ¿verdad? Dios va a defender a su pueblo de todos los demás pueblos enemigos que vienen en contra de Israel. Y claramente dice que Jehová dice, heriré con pánico a todo caballo, refiriéndose a una figura literaria que tiene que ver con la guerra, y todos aquellos que quieran venir enemigos contra Israel a hacer guerra, Dios los va a ahuyentar, los va a defender, y dice que la casa de Judá abriré mis ojos, o sea, nos habla de la protección de Dios, pero también dice que los pueblos serán heridos con ceguera, es decir, Dios va a defender a su pueblo de cualquier enemigo. Y bueno, pasamos al versículo 5 que sigue con la misma figura literaria en la cual Dios es el gran capitán, el protector, el que cuida de su pueblo, el que, como dice en el versículo 4, la casa de Judá, más sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Aquí hay en el versículo 4 hay un contraste de cómo Dios va a herir a los enemigos, ¿verdad? Con pánico, con ceguera, pero cómo va a bendecir a su pueblo y sus ojos están sobre ellos protegiéndole. Y dice el 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Confiar en Dios, hermano, que es nuestra fortaleza. Los habitantes de Jerusalén tendrán en Dios su fe, su confianza, y en Jehová de los ejércitos tendrán su fuerza, porque Él es su Dios, porque Dios es nuestra fortaleza. Hermanos, en este tiempo, en medio del gran caos y de la gran pandemia en la cual estamos viviendo, nos hace bien pensar y confiar que en Dios tenemos fuerza, que en Jehová de los ejércitos podremos salir adelante. Qué gran enseñanza, hermanos, de confiar en Dios siempre, cualquiera que sea nuestra situación.
Y por eso entendemos aquí en este versículo 5, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Yo os invito, hermanos, a que en medio de este gran caos de pandemia confiemos en Dios. Israel tendría un caos, un momento, acuérdense que van a venir varias naciones a quererla destrozar, destruir, pero los que van a salir despedazados y destruidos serán los enemigos de Israel, de Jerusalén, porque Dios es su fortaleza y porque Dios es su protección. Qué promesa tan hermosa de la fortaleza y el cuidado de Dios para con sus hijos y para con su pueblo. Después tenemos una símil, ¿verdad? Una figura literaria que utiliza el cómo, es decir, cómo Dios va a ser fuerte a Jerusalén, cómo va a ser Dios, ¿verdad? Fuerte a su pueblo, a sus capitanes. Y podemos pensar aquí que otra vez el agente que es el Señor, que es Jehová de los ejércitos, hará de los clanes de Judá como una olla encendida en medio de la madera. El mismo hecho de que Judá esté entre el enemigo y se convierta en ventaja y sea vencedor. Y dice claramente en el 6, en aquel día, hablando Dios, pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, es decir, arrasador, como ese brasero de fuego, ¿verdad? En la leña que alumbra, que calienta, que destruye, y como antorcha ardiendo entre gavillas, ¿verdad? Y pero vean la ilustración, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Entonces, así como en un brasero de fuego la leña se consume, y así como una antorcha ardiendo entre gavillas también hace eso, de la misma manera Dios va a consumir de una manera poderosa, grande, de una manera devastadora, y como dice aquí, consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, no importando su poderío, no importando qué grandes sean. Dios es más fuerte, Dios es más poderoso y Dios puede y podrá con cualquier otra nación. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Como diciendo, en aquel día nuevamente Jerusalén será esa gran potencia, esa nación segura, tranquila, como lo dice el siguiente versículo, como en los días de David, ¿no? Vamos a verlo ahora. Dice Zacarías 12:7, y librará Jehová, hablando de cómo Dios va a hacer que Jerusalén sea una ciudad fuerte y segura. Dice, y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David, o sea, su resplandor de la casa de David y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. El rey David era conocido por su habilidad de guerra, valentía y éxito. Dios promete que un día, cuando el más débil en Jerusalén será tan poderoso como David. Esa es la idea, esa es la ilustración. Y los líderes solamente pueden ser comparados en poder con Dios. Es decir, los siervos de Dios son poderosos porque Dios vive en ellos, porque Dios los guía, porque Dios les da esa fortaleza. Y Dios es el que hace consumir a los demás. Dios es el que da esa fortaleza. Y Dios es el que va a librar a su pueblo, como dice el versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para la gloria, para que la gloria de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y para que vuelva a ser como en aquellas épocas, ¿verdad? Una ciudad estable, fuerte, poderosa, segura, como en la época del rey David. Después en el versículo 8 del capítulo 12:8 de Zacarías dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Nuevamente lo que hemos venido diciendo, cómo Dios iba a proteger, a cuidar, a defender a su pueblo. El que entre ellos, dice, el que entre ellos fuere débil, el que entre ellos, los habitantes de Jerusalén, fuere débil, en aquel tiempo será como David, o sea, será fuerte, será vigoroso, será sin temor. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Es decir, la dinastía dinámica, divídica de David
será como Dios, gozará de un prestigio superior, comparable al de su Dios, verdadero, vencedor y organizador de la nueva sociedad judía, de cual nos habla una sociedad completamente estable, segura, porque Dios es el capitán y porque Dios está en medio de ellos, defendiéndola, cuidando, y aquel tiempo será como David y como la casa de David como Dios. Qué bonita profecía y promesa tenemos del Señor de esa paz, seguridad y gozo que dará a su pueblo en el futuro. Versículo 9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y esto nos habla, también tiene que ver con la primera venida de Cristo, que Él aplastó la cabeza de la serpiente y rompió todos los poderes de las tinieblas que peleaban contra el reino de Dios entre los hombres. Y en la segunda venida de Cristo contemplará su destrucción cuando derribe a todo rey, a todo principado, a toda potestad de enemigos. La misma muerte será sorbida en victoria. Y es un pasaje hermosísimo que el Señor nos habla de que Él va a destruir y va a acabar contra todo enemigo, contra toda cosa, el cual solamente Dios tiene ese poder, el cual nos habla de que Dios va a vencer y va a destruir, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan hermoso! El versículo 10 que dice, y derramaré, hablando Jehová, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué bonita profecía del Señor Jesucristo, quien va a ser traspasado, quien va a morir en el Calvario por nuestros pecados. Pero antes de eso dice que Dios va a derramar sobre su pueblo para que ellos regresen a Él un espíritu de gracia. Sabemos que la salvación es por gracia, les va a dar gracia, les va a dar un espíritu, dice, de oración. Y entonces dice, mirarán a mí. Es decir, ellos se van a volver a Dios. En el capítulo anterior hablábamos del pastor inútil. En el 11:17, ese pastor inútil que se refiere a todo aquello que está en contra de Cristo, y ahora van a mirar al buen pastor, al pastor que da vida eterna, al pastor que da salvación, al pastor que los va a rescatar, y mirarán al que traspasaron, al que ellos mismos mataron, ¿verdad? Y después llorarán como llora al unigénito. Pero una profecía claramente del Mesías, del Señor Jesucristo, que va a ser ese buen pastor a quien el pueblo va a volver a poner su confianza y su mirada, y ya no mirará, como dice el 11:17, al pastor inútil, sino ahora al pastor verdadero, al pastor de las ovejas, al único, a nuestro Señor Jesucristo, a quien traspasaron. Después nos habla el versículo 11, que en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle del Megido. Está diciendo que va a haber ese llanto, va a ser muy grande como el llanto del Hadad Rimón. Nos habla de la profundidad y amargura del pesar en razón del relato de la muerte del Mesías, que representa, comparándolo con el llanto del Hadad Rimón. Es una ciudad cercana a Jerusalén, la cual antiguamente se llamaba así, pero ahora se le conoce como Maximilianópolis, que es el campo del Megido, donde el buen rey Josías fue herido por el faraón Necao. Así que esto está preparando para lo que nosotros conocemos en ese gran valle, en ese gran campo del Megido, donde va a haber una gran guerra y donde más adelante hablará más Zacarías acerca de este evento. En el siguiente verso, en el versículo 12, dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte, Zacarías 12:12, los descendientes de la casa de David por sí, y las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí.
Está hablando pues de este lamento que viene hablando en el versículo 11 y está poniendo un símil, un como el llanto del Hadad Rimón, ¿verdad? El lamento por la, dice, calamidad que recayó sobre Israel en Hadad Rimón con la muerte de Josías, el cual fue mortalmente herido en el valle del Megido, de tal forma que muy pronto entregó el espíritu. La muerte de este, el más impío de todos los monarcas de Judá, fue lamentada por el pueblo, especialmente por los miembros rectos de la nación, tan amargadamente que Jeremías no solo compuso una elegía a su muerte, sino que otros cantores lo lloraron en endechas que se incluyeron en recopilación de cantos preservados en Israel hasta mucho tiempo después del cautiverio. Zacarías compara el lamento por haber dado también muerte al Mesías y fue un lamento tan grande que fue un duelo nacional. Así que de la misma manera que la gente lamentó en aquella época, ¿verdad? En aquel lugar del el llanto del Hadad Rimón, así, ¿verdad? Fue y será el lamento de la muerte del primogénito de nuestro Señor Jesucristo. Un duelo nacional. Y bueno, termina diciendo, y los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de Simeí por sí, y las mujeres por sí, y todos otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Leí los versículos 13 y 14, pero desde el versículo 12 está hablando acerca de descendientes. Este es el efecto de la repetición, cada familia por sí misma y por esposas por sí mismas, es hacer hincapié de la autenticidad del arrepentimiento, de la gente que va a volver a Dios, que va a volver a mirar al Mesías. Ninguno está simplemente siendo influenciado por las lágrimas de los demás, sino que es un verdadero arrepentimiento, ni está actuando hipócritamente como lo hicieron los dolientes profesionales. Nos habla aquí pues de un verdadero arrepentimiento y que sigue siendo un don del Espíritu de Dios, que lo dice claramente, que fue Dios quien hizo derramar esa gracia, esa oración, para que ellos pudieran mirar a quien traspasaron. Qué versículo tan más hermoso. Entonces, estos versículos 12, 13 y 14 nos hablan de la autenticidad del arrepentimiento, que es al estar haciendo hincapié de cada familia, repitiendo cada familia y cada esposa. Dios bendiga su palabra y Dios nos ayude, hermanos, a mirar a Jesucristo y que no miremos las cosas de la tierra, sino que lo miremos a Él solamente.